a todos, gracias por asistir al noveno seminario de divulgación matemática. Este es ya, bueno, la última exposición de este ciclo y, bueno, terminamos con espacios de Fock y segunda cuantización. El alumno que va a exponer es un alumno de la UNI que estudia física. Bueno, se llama Jackson Craker. Y, bueno, nos va a exponer sobre espacios de Fock. Bueno, puedes continuar. Ok, gracias por la presentación. Bueno, ahora voy a exponer sobre espacios de Fock y segunda cuantización. Bueno, debo decir que esto de segunda cuantización es un clickbait que he hecho porque no voy a desarrollar todo de teoría cuántica de campos. Es muy largo y o sea, solo me voy a centrar en esta parte, la parte matemática. Y lo de, o sea, sí lo voy a mencionar y cómo es la motivación que da la física para definir esto, ¿no? Pero no voy a hacer no voy a tratar de llegar a algún resultado físico, por decirlo de alguna forma. Así es que no es tanto física eso, o sea, es más la parte de espacio de Fock. Eh, bueno, como pequeña introducción, para decir que hasta antes del siglo pasado, hasta antes de 1900, antes del nacimiento de la mecánica cuántica, la física y la matemática era más unida que ahora, ¿no? De hecho, Hilbert enseñaba mecánica clásica, ¿no? Y por eso por ahí leí que también dicen que a los matemáticos se les debería enseñar mecánica cuántica. Es que enseñar mecánica cuántica a un matemático es complicado, o sea, quiere muchas herramientas. Querría todo lo que es análisis funcional y saber teoría de operadores, ¿no? Que es bastante. Bueno, la mecánica cuántica, la versión que conocemos ahora, nace en la década de los 20 con Schrödinger, Pauli, Dirac, Bohr, toda esa gente. En ese mismo tiempo nace la teoría cuántica de campos. Bueno, la teoría cuántica de campos puede describirse como un intento de unir la mecánica cuántica con la relatividad especial. Bueno, la mecánica cuántica no relativista. Cuando digo mecánica cuántica, nada más me refiero a no relativista. ¿Por qué no relativista? Porque en el primer curso de mecánica cuántica que se hace, no se presenta nada de los fenómenos que ocurren cuando vamos a velocidades cercanas a la luz. Sabemos que para velocidades cercanas a la luz se cumplen, ¿no?, las transformaciones de Lorentz, es que vemos que la suma de velocidades no es lineal. Bueno, hay un montón de descripción de cosas más que la paradoja del tiempo, es de los que planteó Einstein, ¿no? La paradoja de los gemelos, que si uno viaja a la velocidad de la luz, y el otro se quedaría acá, uno se envejece más rápido que el otro. Bueno, todas esas cosas son consecuencias de la relatividad especial. Y en la mecánica cuántica, cuando se planteó en un principio, no se consideró esos efectos. Simplemente se trató de ver qué ocurre a un nivel microscópico. Y eso es lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, como la teoría cuántica de campos nace en ese sentido, ¿no? Para tratar de unir la relatividad especial. Nótese que acá digo relatividad especial y no relatividad general, ¿no? Relatividad general, tratar de unirlo, porque bueno, la meta, ¿no?, o el objetivo de la física es tratar de unificar todo, ¿no? Creo que ya se han unificado las tres fuerzas, fuerte, débil y electromagnética, pero no se ha logrado eh, unir con la relatividad general de Einstein, ¿no? Pero este es un primer intento de tratar de unir con la relatividad especial. Eh, bueno, otra característica sorprendente de esto es que no está matemáticamente completa, hay muchos huecos, y por eso es que ahora último está trayendo a varios matemáticos para que se para que traten de estudiar. Aunque debo decir que hay más interés de matemáticos en tratar de estudiar física que de los físicos en tratar de explicar de forma formal la matemática, ¿no? Porque lo que dije antes, ¿no?, de que para un matemático se le hace demasiado complicado tratar de agarrar un libro de física y leerlo, y es cierto, ¿no?
no es no, se enfocan en otras cosas, o sea, les dan interés a otras cosas. Bueno, vamos, este es el contenido, vamos a ver primero los fundamentos de la mecánica cuántica no relativista, luego vamos a ver los campos cuánticos no relativistas, que acá es donde vamos a describir el espacio de Fock. Y bueno, como dije, no estoy intentando hacer una explicación de lo que es la teoría cuántica de campos completa, por eso es que al menos en esta parte he tratado de obviar bueno, no he considerado el estudio de la relatividad especial, ¿no? Simplemente voy a mencionar qué es lo que requiere la relatividad especial y vamos a tratar de acoplar la mecánica cuántica a esos requisitos que requiere la relatividad especial. No se va a entender mejor lo que quiero decir. Bueno, empecemos por decir algo importante que tal vez para muchos matemáticos les bueno, no están acostumbrados a esto, ¿no? Pero en, en, este, en mecánica cuántica los principios básicos no se muestran, ni en ninguna teoría física. Se construyen modelos y lo que prueba es el experimento. Uno puede sacarse de la manga una ecuación totalmente a lo Ramanujan, ¿no? O sea, una ecuación así de la cabeza, o sea, cualquier ecuación. Y si funciona, bueno, ya funciona, está bien, se trabaja sobre eso, ¿no? O sea, cuando funciona quiero decir si está bien, si los experimentos lo corroboran, ¿no? Pero si no funciona, no se trabaja en eso, ¿no? O sea, esa es la diferencia. La última, como por decirlo, la última palabra lo tienen los experimentos. Y bueno, y también en ese se trata también de ser lógico, ¿no? Tratar de conseguir algo de elegancia en las deducciones. Por eso para la mecánica cuántica, al menos para tratar de presentarlo en un lenguaje más entendible para los matemáticos, están los principios de la mecánica cuántica. Bueno, estos principios que no se intenta que sean completos, o sea, no tiene que ver nada con la completitud. Bueno, el primer principio es que el estado de un sistema físico, en este caso, cuando me refiero al sistema físico, o el sistema cuántico, se escribe mediante un vector unitario en un espacio de Hilbert complejo. Bueno, acá una aclaración, los espacios de Hilbert casi siempre son complejos. De hecho, la física cuántica utiliza casi todos, o sea, de verdad utiliza los números complejos, ¿no? De hecho, hay una cita de, de Feynman que dice que los números complejos son más parte de la física que de la matemática. Bueno, son cosas de él. Espacio de estado siempre, bueno, acá es espacio de estado va a ser este H y el vector estado va a ser el vector que va a describir ese estado, ¿no? El espacio de estado siempre será de dimensión finita. Como un ejemplo de eso es, por ejemplo, el espacio que describe al spin o separable, ¿no? O sea, que quiere decir que tiene un subconjunto denso, pero también se puede demostrar que esto es equivalente a decir que admite una base ortonormal contable. ¿No? Los que han llevado funcionales pues, sabrán eso. Bueno, el segundo principio tiene que ver con lo que es un observable. Un observable es una cantidad que puede, o al menos en principio, ser medida por un aparato experimental. Por ejemplo, un observable sería la posición, el momento, la energía, cosas que se pueden medir, ¿no? Al menos en principio. Y bueno, el segundo principio dice que a cada observable O le corresponde un operador hermitiano en el espacio de estado, ¿no? H, en ese espacio de estados que se definió anteriormente. Bueno, acá debo hacer una aclaración para que no haya problemas en torno en cuanto a la formalidad, que hablo de hermitiano, pero a la vez estoy considerando este conjunto finito, o sea, un espacio de dimensión finita, como dije anteriormente. Y en ese caso, la definición de hermitiano es la que conocemos, ¿no? O sea, no hay ningún problema en eso. Sin embargo, cuando se considera espacios de dimensión infinita, sí se debe tener cuidado
con definir el operador hermitiano en un subconjunto denso. Creo que no recuerdo bien. Claro, tiene toda una, o sea, no es trivial definir un espacio, un operador hermitiano en un espacio de dimensión infinita, ¿no? Eh, y bueno, por eso voy a considerar acá solo el espacio H. De hecho, por eso es que, bueno, en física al menos, nosotros ni siquiera nos preocupamos, ¿no? Si esto es un operador, si de verdadmente existe, o si es un operador acotado o no acotado. Por ejemplo, un operador que utilizamos bastante es el operador relacionado al momento, que tiene la forma de segunda derivada, y sabemos que la segunda derivada es un operador no acotado. Entonces, en ese caso se debería hacer un análisis especial, ¿no? Estudiar el teorema espectral de operadores no acotados, no es lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene que tener más cuidado en su estudio. Por eso es más difícil para un físico, o sea, requiere, o sea, si un físico quisiera ponerse a estudiar al nivel de la rigurosidad matemática, sería muy complicado, ¿no? O sea, requeriría bastantes cursos. Y en cambio nosotros nos vamos de frente a hacer los cálculos. Bueno, pero este principio no nos dice, o sea, nos dice que le corresponde un operador hermitiano a un observable, pero ¿cómo medimos, no? O sea, la idea es cómo medir, o sea, o cómo está relacionado ese operador. Bueno, y eso está en los siguientes dos principios, ¿no? El primero es que al medir, mediante un experimento, el valor del observable O para un sistema en un estado, esta es la notación de Dirac, que simplemente tómenlo como un X que pertenece al espacio de Hilbert. El valor obtenido siempre es uno de los autovalores propios de lambda, asociado del operador hermitiano, ¿no? Sabemos que un operador hermitiano tiene existe un conjunto, o sea, los autovalores forman un conjunto ortogonal del espacio H, y además todos los valores propios son reales, ¿no? Se puede mostrar eso para un operador hermitiano. Y bueno, entonces tiene sentido esto decir, ¿no? Que el valor siempre es uno de los autovalores. Vamos a tener un valor propio real. O sea, no va a ser la medida no puede ser imaginaria. Bueno, acá la notación de Dirac es simple, o sea, en matemática, por ejemplo, utilizamos el X, ¿no? El X que pertenece al H, pero acá en física le damos que se llama ket, o sea, todo esto, y el del medio sería simplemente, es como una etiqueta. O sea, si lo vemos, por ejemplo, en una base, en matemáticas solemos poner esto en una base, ¿no? O sea, EI, por ejemplo. Pero en física, la base sería esto. Bueno, en notación de Dirac, la base sería esto. Y se das cuenta que este E funciona como como el palito y el palito doblado, ¿no? Y sin el I. Y el I es el... Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, una base podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? O podríamos poner EI de esta forma. O sea, es simplemente notación. O sea, en lugar de utilizar este E, utilizamos estos dos palitos, ¿no? Sin el I. Y el I es lo que realmente importa, no es el contador, por decirlo así, o en lo que está iterado, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. ¿No? Claro, sí. Luego, tenemos el bra. El bra sería este de acá, esta parte. O sea, sabemos que todo valor del espacio H, o sea, todo elemento del espacio H define un funcional, ¿no? Y la inversa también se cumple. Todo funcional es de esta forma. Entonces, en notación, diría cómo lo escribiríamos de esta forma. Y bueno, si te dan esto, en lugar de esto, te dan ves uno al revés, o sea, ves uno así, solo esto, eso quiere decir que esto no, en realidad no es un elemento del espacio H, sino es un elemento del funcional, sería del dual. O sea, es un elemento
que es una funcional, no es un elemento del espacio en sí. Bueno, esa es solo la notación de Dirón. Bueno, para hacer algunos cálculos ayuda bastante, pero para hacer los cálculos matemáticos no ayuda. Bueno, y este es el tercer, bueno, el cuarto principio. Dice si el sistema está dado por este estado. Bueno, acá me falta colocar que esto debe ser igual a uno, ¿no? O sea, que esté normalizado. Entonces, tenemos esta distribución de probabilidad. Entonces, la probabilidad de medir el valor lambda ahí, recuerden que a este observable le corresponde un operador hermitiano y ese operador hermitiano tiene autovalores. Y los posibles resultados o sea, las posibles observaciones que se va a hacer, mediciones que se va a hacer de ese observable, van a ser justamente estos autovalores. Y bueno, y la probabilidad de obtener cierto autovalor está dado por esta ecuación. Bueno, acá también hay una errata, esto debería ser igual, o sea, cuando se iguala, ¿no? Simplemente es el estado, o sea, este ket lo transformo en un bra y lo multiplico por el ket asociado por el ket que sería el autovector asociado a este autovalor. ¿No? Acá debería ser igual, o sea, hay una errata. Y acá también debería ser igual a 1. Pero se entiende que esa es una distribución de probabilidad. Bueno, y esto tiene bastantes consecuencias. Una de esas consecuencias es que, por ejemplo, si nosotros hacemos dos mediciones seguidas, digamos, ¿no? Que tenemos este observable y está en un estado alfa arbitrario, o sea, está en un estado que no se... Entonces, al hacer la primera medición, ok, tenemos las probabilidades, pero al hacer la medición vamos a obligar a que nos dé un valor, ¿no? O sea, por más que sea, o sea, así como funcionan las probabilidades, ¿no? O sea, pero es como sacar una bola de una urna, ¿no? O sea, hay probabilidad, pero al final sacamos una y ya tenemos el valor. Entonces, al hacer una segunda medición inmediatamente después, o sea, inmediatamente después quiere decir que ahí mismo, ¿no? Entonces, se esperaría obtener el mismo resultado, pues, ¿no? Porque si haces dos mediciones seguidas y obtendría resultados diferentes, o sea, la física sería muy complicada, ¿no? O sea, sería demasiado, o sea, o sea, imagínense eso, pues, ¿no? Tú mides, por ejemplo, la velocidad y inmediatamente después mides la velocidad también, esperarías que se obtenga un valor, el mismo valor, bueno, o sea, refiriéndose a que inmediatamente después quiere decir casi en el límite al infinito, ¿no? O sea, al mismo instante casi. O sea, si tú mides la velocidad de un objeto, digamos, de la Tierra en un punto, inmediatamente después lo mides, o sea, esperarías obtener el mismo resultado, ¿no? Pero no se obtiene eso, pues, porque como, como, como dije de este principio, es un autovalor, entonces, al hacer la primera medición, eh, no, perdón, al hacer la segunda medición, tú vas a obtener un autovalor del, o sea, vas a obtener un autovalor de ese operador hermitiano eh, asociado, ¿no? Pero la segunda medición tú estás seguro ya que va a ser el mismo que has obtenido en la primera medición. Entonces, si tú estás seguro que vas a obtener el mismo, entonces el estado debería estar ahora o sea, el sistema debería estar en el estado asociado al, a este autovector que has hallado al principio, o sea, que has medido al principio. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Del estado inicial arbitrario, con tu primera medición, has hecho pasar al estado que es el autovector del resultado obtenido. Y bueno, y en la segunda medición, si tú tienes este autovector, ya vas a obtener el mismo alfa, ¿no? Porque es el autovector, el autovalor asociado correspondiente. Entonces, una consecuencia de esto es que al hacer una medición, tú cambias
cambias el estado del sistema, ¿no? Eso es una característica. Y eso no es una limitación de los, de las, o sea, de los aparatos experimentales que tenemos. O sea, no es que porque es un aparato experimental, tal vez tiene error, así como se podría pensar, ¿no? Sino es un hecho inherente a la realidad, ¿no? O a la realidad de esta teoría, ¿no? Bueno, es un error también acá pensar que en la mecánica cuántica los sistemas se encuentran en una especie de estado indeterminado. Es así. El vector de estado debe considerarse, al menos según la interpretación estándar, como una descripción completa de todo lo que se puede conocer del sistema. O sea, no puede saber más. Y es el resultado de las mediciones sobre el sistema que no está determinado, no el estado del propio sistema. Eso es lo que, no se resume lo que. Bueno, y esto da pie a un sinfín eh, de discusiones filosóficas, ¿no? Y bueno, por lo que estaba viendo ahí en algunos foros, eso también fue el principio de que se empezó a separar la física de la matemática, ¿no? Porque a inicios del siglo pasado los físicos se volvieron más hippies, ¿no? Se empezaron a ir más por la parte filosófica, qué es la realidad, entender, ¿no? Incluso Einstein creo le hacía una pregunta a Bohr, si nadie ve a la luna, realmente la luna está ahí, la paradoja del gato, ¿no? Del gato de Schrödinger. Y, y muchas cosas más. Y por otro lado, los matemáticos con la escuela francesa de los Bourbaki, creo, ese grupo que se hacía pasar, que publicaba a nombre de un solo nombre. Bueno, publicaban todo, ¿no? A nombre de Bourbaki, si no me equivoco. Ellos trataron de axiomatizar todo, ¿no? Se volvieron demasiado abstractos, demasiado tratar de hacer todo lógico, ¿no? Bueno, y en matemática aparecieron los resultados de Gödel y esas cosas, y ahí hubo el distanciamiento. Incluso hubo tanto, bueno, yo creo que eso que Feynman tiene una cita que dice, si las matemáticas desaparecieran, la física se atrasaría una semana. Bueno, eso creo que demuestra bastante el distanciamiento que hay, ¿no? Bueno, que hubo, ¿no? Creo que ya se está volviendo, pero es bastante diferente. He estado viendo y al menos en temas más avanzados, por ejemplo, en teoría de cuerdas y esas cosas, el, la nomenclatura, la notación que usan los matemáticos y los físicos es totalmente diferente. Bueno, eso es en cuanto lo anterior es en cuanto a los principios de la mecánica y ahora bueno, podría llamar los primeros principios y ahora ver la evolución temporal. La evolución temporal es determinista, ¿no? Si el sistema no cambia con el tiempo, en el sentido de que no evolucione, sino en el sentido de que no está sometido a influencias externas. O sea, por ejemplo, si hacemos una medición, va a cambiar. Y acá se debe tener en cuenta que una medición cambia el sistema, no es que en un instante dado, sino que todo el- toda la evolución temporal siguiente a ese instante de la medición va a cambiar. O sea, si yo tengo dos sistemas iguales y a uno le hago una medición y al otro, o al otro no, entonces en la evolución temporal de cada uno va a ser totalmente diferente, pero va a ser determinista, ¿no? O sea, pero sí se va a saber. Siempre y cuando no haya más mediciones, sí se va a saber. Y está dado por este operador, ¿no? Por el operador UTI, este operador solo depende de la diferencia, lo que se refleja el hecho de que se cree que las leyes de la física no cambian en el tiempo. Bueno, sería este U de dos variables T0, con T sub 0 igual a 0, y sería este UT. Y por el teorema de Stones, bueno, los que están interesados podrían buscar más sobre eso, puede demostrar que tiene esta forma, ¿no? O sea, que existe un H. No, este es el H, el hamiltoniano, que sirve para la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y acá haciendo un poco más de análisis se puede llegar a la ecuación de Schrödinger. Bueno, esa ecuación conocida, ¿no? De la ecuación de Schrödinger.
Bueno, eso es en cuanto a los principios, a la mecánica cuántica no relativista. Ahora veamos los campos cuánticos no relativistas. Bueno, para esto necesitamos un principio más. Bueno, el principio es el siguiente, ¿no? Si los estados de dos sistemas, S1 y S2, son representados por rayos unitarios. Bueno, ¿qué quiere decir rayos unitarios? No lo he mencionado anteriormente, pero dado un vector unitario, ese vector, o sea, en el espacio de Hilbert del espacio de estados, ese vector representa un estado. Entonces, lo inverso también se cumpliría, o sea, dado un estado, existe un vector unitario, un único vector unitario que represente ese estado. Bueno, la respuesta es que no existe un único, ¿no? Si yo tengo un estado X y tengo un estado AX, donde A tiene módulo igual a 1, entonces esos dos vectores unitarios me van a representar al mismo sistema. Y el conjunto de todos esos vectores, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, un AX tal que A tiene módulo 1, eso se va a llamar el rayo, ¿no? Se va a llamar el rayo de... como es, todo ese rayo va a representar un mismo estado del sistema, entonces podríamos tomar cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, la unión del sistema, o sea, de los dos sistemas, por ejemplo, si yo tengo acá un electrón libre y acá tengo otro electrón libre, si lo uno, o sea, los dos electrones libres, entonces el espacio de estados de todo ese sistema va a ser el producto tensorial. Bien. Bueno, el producto tensorial de dos espacios de Hilbert, lo podemos ver en función de sus bases, que es me imagino que no lo ven de esa forma, no lo presentan en función de bases en matemática porque es muy engorroso, no tiene elegancia, y lo presentan tal vez en función de clases de equivalencia o donde no dependa de alguna representación del espacio ni de una base, ¿no? Pero cualquier forma de presentar el producto tensorial va a dar los mismos resultados, ¿no? Y acá voy a tratar de seguir la notación física, donde voy a presentar el producto en función a la base. Bueno, luego voy a medir, tratar de hallar, bueno, explicar los tensores simétricos. Bueno, algo más de este principio 6 es que si yo tengo, esto es para 2, ¿no? Pero tranquilamente se puede expandir para n partículas y hacer n, el producto tensorial n dimensional de n estados. Bueno, si yo ahora tengo un espacio de estados de un sistema de una partícula y tengo una base, Hn, H sub n, voy a decir que es el producto tensorial de n copias. O sea, es como decir, en el caso del anterior que puse el electrón, ¿no? Sería, tengo un estado de un electrón, tengo otro estado de otro electrón, así tengo n estados de electrones. Entonces, si yo los junto todos, va a ser Hn el producto. La permutación, bueno, una vez que tengo esto, eh, que describe, ¿no? Bueno, que ahí está representado el espacio, ahí están todos los estados de nuestro sistema. Entonces, si yo pongo bueno, y todos son iguales, ¿no? Hn todos son iguales, todos son el mismo sistema. Ahora, si yo coloco una permutación, esto va a inducir una transformación, ¿no? En Hn. Y esta transformación se puede ver en función de las bases nada más, ¿no? O sea, el producto tensorial de estas bases, pues, o sea, no sé si ya lo han visto, si han visto las bases bueno, acá no lo he colocado, las bases de un producto tensorial, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un espacio V igual con base EI y un espacio W con espacio FI.
Entonces la base del producto va a ser EI producto con FJ, ¿no? Todos con I variando, con I y J que varían o sea, desde 1 hasta la dimensión del espacio correspondiente. Entonces, bueno, la permutación acá va a inducir la transformación de esta forma. O sea, al final lo que va a afectar es a las bases, ¿no? Y bueno, y el espacio, o sea, y el estado que estaba en un inicio en un estado X, al hacer la permutación va a cambiar a un lambda de X, ¿no? Pero este lambda debe ser igual a 1, como dije anteriormente, ¿no? Debe ser el rayo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser igual a 1? Porque si hago una permutación, no debería cambiar el sistema. O sea, cambia el estado, ¿no? El estado del sistema, no, perdón, el vector unitario, más no el sistema en sí. Como dije, hay un rayo de vectores unitarios que representan al mismo sistema. Entonces, al hacer esta permutación, porque es fácil darse cuenta, ¿no? Si yo tengo n, digamos, 5 electrones, si hago una permutación de mi espacio H, primero hago el tercero, el cuatro, como son indistinguibles, o sea, es el mismo, entonces solamente cambiaría el espacio o sea, el vector unitario cambiaría, pero por una fase nada más. No podría irse a otro porque si cambiaría a otro vector ya tendría sería otro estado, ¿no? O sea, representaría otro estado. Bueno, los bosones se definen como el caso en el que la transformación no cambia. O sea, va de lambda a lambda sería 1. Y en este caso se dice que los bosones son representados por tensores simétricos. Bueno, acá eh, para conocer más un poco sobre, no sé si han visto el modelo estándar. En el modelo estándar hay lo que son los bosones y los fermiones. Bueno, el universo en sí está conformado, se podría decir, por bosones y fermiones, ¿no? Los bosones vendrían a ser digamos, o sea, haciendo una analogía, el cemento que pega, y los fermiones tendrían que ser los ladrillos. Ejemplos de fermiones son el electrón, son eh, bueno, el electrón, el muón electrónico, eh, los, todos los muones. Y ejemplo de bosón, por ejemplo, sería el fotón, ¿no? Que el fotón, ¿por qué se dice que es el que pega? Porque, por ejemplo, en, en los fenómenos electromagnéticos, ¿no? De campos eléctricos, el fotón es el que lleva la fuerza, ¿no? O sea, es el que lleva la información de fuerzas y todo. Por eso se dice que es el que, es como que el pegamento, ¿no? Está dividido en el, se estudia aparte, o sea, y de hecho tienen propiedades diferentes, ¿no? A nivel estadístico, cuando se hace los cursos de mecánica estadística, también se hace un estudio aparte de los bosones y los fermiones. Tienen algunas características diferentes. Una de ellas es que el bosón, por ejemplo, tiene spin entero y los fermiones tienen spin semientero. Por ejemplo, el spin del fotón es cero, el spin del electrón es un medio. Bueno, son propiedades más físicas. Pero, bueno, lo importante acá es que nosotros nos vamos, bueno, en este caso voy a enfocarme en los bosones. Y este es el séptimo principio. Consideremos un espacio de estados de un bosón. Eh, o sea, todos los bosones son idénticos, ¿ya? Por ejemplo, todos los fotones son idénticos. Tú tienes dos fotones, no habría manera de distinguirlos. Pero hay fotones diferentes, ¿no? Hay fotones que son más pesados y otros que no, que son diferentes. Pero en este caso estoy considerando un tipo de fotón, ¿no? Y este H es el espacio de estados de ese botón provisto de una base. Entonces el espacio que representa un sistema de n bosones idénticos del mismo tipo que al inicio está dado de esta forma, donde
Bueno, este Sn eh, es el conjunto de todas las permutaciones de los enteros positivos menores o iguales a n. Y bueno, acá está lo que decía anteriormente, ¿no? La base. La base está de esta forma de un producto tensorial. Y bueno, para que sea simétrico se debe cumplir esto, ¿no? O sea, este coeficiente de acá, puedo poner cualquier permutación, o sea, para toda permutación en este conjunto de permutaciones, y debería dar el mismo resultado. Esa es la definición de tensor simétrico. Bueno, y podemos considerar un elemento como simplemente, al igual que hacemos en R3, por ejemplo, ¿no? Un elemento de R3, por ejemplo, decimos que es, digamos, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, en esa notación se entiende que es 1 multiplicado por el vector unitario 1 más 2 multiplicado por el segundo vector unitario más 3, ¿no? O sea, me refiero a que en ese caso representamos un elemento por los coeficientes de la base, ¿no? O sea, los coeficientes que acompañan a la base, ¿no? Suponiendo ya que sabemos de antemano cuál es la base, ¿no? Por eso se puede representar simplemente por sus coeficientes, donde evidentemente para que sea un elemento de estos se debe cumplir esto. O sea, debe ser invariante por permutaciones. Bueno, ahora buscamos definir una base para, para este conjunto que define un espacio, que define n bosones idénticos. Para ello vamos a considerar una sucesión de números enteros con, que pueden ser cero, tal que la suma sea igual a n, ¿no? Y bueno, si tenemos esta sucesión, tal que exactamente nk de estos índices es igual a k, se definimos esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, por ejemplo, en el valor n1, digamos acá n1 sea 2, ¿no? Entonces va a existir acá dos de estos i, van a ser unos. Digamos que ahora el n2 sea 0, ¿no? Entonces no va a existir ninguno de estos i va a ser igual a 2. Y así sucesivamente. Entonces definimos este elemento y lo definimos de esta forma, ¿no? Este es un término un coeficiente de normalización y lo definimos de esta forma, ¿no? La suma sobre todas las suma sobre todas las permutaciones, el conjunto de permutaciones. Por ejemplo, digamos que queremos calcular digamos que deseamos calcular f de 2 y 0, 0, 0, todo, ¿no? O sea, que n1 sea 2. Entonces eso sería e1 por e1, ¿no? Porque no hay más simetrías con 2. Y si queremos, por ejemplo, f de 1, 1 y el resto 0, eso sería e1 producto por e2 más e2 producto por e1. Entonces, porque debería aparecer, si pongo 1, 1, debería aparecer el índice 1 una vez y el índice 2 una vez también. Y para que sea simétrico, sería eso un ejemplo. Bueno, luego vamos a definir este elemento y este es como dijimos al principio, buscamos una base y esto justamente va a ser la base, ¿no? Estos elementos, de hecho, se puede demostrar que los elementos que tienen esta forma, que evidentemente están definidos como esto, ¿no? Forma una base ortonormal para este conjunto.
para el HNS. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, 2,1, ¿no? O sea, en 2,1 quiere decir que el índice 1 va a aparecer 2 veces y el índice 2 va a aparecer una vez. Entonces, para que sea simétrico y el índice 1 aparezca 2 veces, bueno, acá hay otra rata, esto debería ir al final. Debería ser de esta forma, ¿no? El 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces cumple, ¿no? Que el primer índice aparece 2 veces y que el segundo índice, el 2 que sería, aparece una vez. Y como es una suma sobre todas las permutaciones, sería estos 3 elementos. Bueno, esto simplemente es el... Acá debería ser también, hay una rata, debería ser el n factorial. Debería ser n factorial. Bueno, ese es el coeficiente que sale para hacer acá hay dos, hay este y este, son dos coeficientes. Bueno, esta es la interpretación que se le da a esta base. Bueno, si no se entiende muy bien la, la notación de Dirac, simplemente, o sea, tomemos como esto como una notación más de este elemento, ¿no? Y la idea sería demostrar que este elemento, o sea, que todo esto es una base de este NS. Se puede demostrar. Estas demostraciones son engorrosas, ¿no? Porque tienen muchos índices y cosas. Pero, bueno, lo que podríamos decir de esto es que los vectores base de K representan diferentes estados de una sola partícula, etiquetados como 1, 2, 3, así hasta acá y en adelante. En el estado de n partículas, o sea, este estado, este de acá, eh, exactamente nk de las n partículas está en el estado K. O sea, por ejemplo, en este ejemplo, exactamente 2 partículas están en el estado 0. Y exactamente una partícula está en el segundo estado. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los operadores de creación y aniquilación. Como, como se habló, bueno, acá ya sería momento para explicar un poco sobre lo que se busca hacer, ¿no? O sea, ya hemos presentado, lo anterior han sido principios que son como las reglas del juego de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, esas cosas no se demuestran. O sea, partimos de eso y trabajamos a partir de eso, ¿no? Ahora vamos a introducir los operadores de creación y aniquilación en ese espacio, en el espacio de n bosones idénticos. Y bueno, ¿para qué se hace todo esto? Porque, como dije, la intención es unir la mecánica cuántica con la relatividad especial, ¿no? Entonces, al hacer esta unión, la relatividad especial tiene, la relatividad especial tiene, en la relatividad especial existe la equivalencia de energía y masa, ¿no? O sea, si han escuchado eso, ¿no? La ecuación de E es igual a mc al cuadrado, la relación de energía. Entonces, la consecuencia de esa equivalencia entre energía y masa es que va a haber creación y destrucción de partículas. Entonces, al haber creación y destrucción de partículas, nuestros estados no van a tener, o sea, el número de partículas de un estado no va a ser fijo, va a variar. ¿Me disculpa un momento, por favor?
escuchan? ¿Me confirman? Sí, se escucha. Ok, Está muchas normal. gracias. Disculpe. Bueno, a ver, vamos a recapitular un poco antes de pasar a esto. Como les decía, la idea es unir la mecánica cuántica con la relatividad especial, ¿no? Pero en la relatividad especial hay una característica particular, por decirlo así, que hay la ecuación de Einstein, que es la equivalencia entre masa y energía. Esto da como consecuencia que las partículas se crean y se destruyen. Por ejemplo, un electrón, al unirse con un positrón, dan como resultado dos fotones, ¿no? ¿Por qué dos fotones? Para que se conserve el momento, ¿no? Simplemente por eso. Pero bueno, dan fotones de baja energía. Y cosas así, ¿no? O sea, y eso da lugar a que el número de partículas de nuestro sistema no es constante, varía. Entonces, lo ideal sería prepararnos acá, antes de llegar a la relatividad especial, prepararnos con un espacio tal que nos permita hacer un espacio de estados que nos permita hacer ese tipo de manipulaciones, ¿no? O sea, que nos permita trabajar con un número variable de, de partículas. Porque lo anterior que hemos visto, este HN es para un sistema de n bosones. Acá en ningún momento he dicho que esas n partículas varían, ¿no? Pero ahora buscamos eso, ¿no? O sea, la idea en lo que sigue es eso, como que no estamos tocando nada de relatividad especial, o sea, no estamos viendo nada de eso, pero es como digo, ¿no? Nos estamos preparando para el momento en que llegue la relatividad, para que el momento en que se pueda unir la relatividad especial. Bueno, para eso vamos a crear los operadores perdón, vamos a definir los operadores de creación y aniquilación. Y tiene cierta forma, ¿no? Porque definimos el H n sub 0 como el conjunto C nada más, o sea, sería el conjunto de un sistema de vacío, en el que no hay ni una partícula. Y dados elementos de chi y eta, elementos del espacio de Hilbert, que representa un único bosón, entonces definimos el operador de creación y aniquilación en este punto, en el chi y en el eta, como un operador que va del conjunto de las bosones el espacio de estado de n bosones al espacio de estado de n-1 bosones. O sea, elimina un bosón, ¿no? Y por otro lado, el operador de creación sería que va del espacio de estados de n bosones a n+1 bosones. O sea, crea un bosón más. Como siempre, si tenemos una base para H y tenemos eta que pertenece a H, lo podemos representar simplemente por los coeficientes que acompañan a cada elemento de la base. Entonces, vamos a definir de esta forma, ¿no? Bueno, no sé si recuerdan anteriormente, está acá, eh, un elemento de esto, voy a definir de esta forma, ¿no? De esta forma. Entonces, lo mismo. El elemento acá, este elemento que ya está en Hn+1s. Bueno, acá eta y alfa, eta pertenece a H y alfa pertenece a esto, ¿no? O sea, estamos en este segundo caso. Entonces, este eta pertenece a alfa y entonces este es un operador que yo tomo un alfa acá, este alfa tiene n índices, y me voy a ir a un espacio que tiene n+1 índice. Entonces, este es el elemento resultado, ¿no? Este de acá. Tiene evidentemente n+1 índices. Y esto está definido como la suma en L hasta n-1 de eta en ni, o sea, son estas sumas, son los coeficientes, por el, el coeficiente evaluado o sea, de esta forma, ¿no? Dado de esta forma, donde el IL es esta, acá, esta
esta notación del gorrito significa que se suprime este elemento de acá. Entonces tiene sentido, ¿no? Porque como el alfa pertenecía al HNS, y acá va a haber n subíndice, ¿no? Entonces sí, sí está bien, porque como digo, estamos suprimiendo este valor de acá. Esa es la nomenclatura del gorrito. Creo que también esa nomenclatura se sigue en los libros de geometría diferencial. O sea, yo he estado viendo y también está. Y bueno, el operador de aniquilación, en este caso tendría n-1 índices. Acá están. Este ya es el operador transformado. Se define eh, como vamos desde, como beta es un elemento de acá de HNS, entonces al último valor es el que lo hacemos variar, ¿no? Ese elemento es el que lo hacemos variar. Una cosa más es que estos de acá, esto es un coeficiente de esto de acá. O sea, si tú le das valores a I1 hasta IN, vas a obtener un coeficiente. Ahora, vuelves a variar I1 y 2, y vuelves a obtener otro coeficiente. Vuelves a variar. Entonces, acá estás obteniendo una sucesión de coeficientes. Evidentemente, estos están en esta base, ¿no? En esta base de n más 1, bueno, claro, en este caso sería n más 1 veces el producto tensorial de esta base. Por eso es que por eso es que acá no aparece o sea, no aparecen los vectores unitarios y esto es un número nada más, ¿no? O sea, al fin y al cabo esto es un número y debería ser un elemento de esto. Es porque esto también es un coeficiente nada más. Bueno, ahora con la base anterior, eh, se- con, con lo que se vio en la base anterior, se puede mostrar esto, ¿no? Que, que el operador de aniquilación en una base está dado evaluado en este elemento de acá. Este elemento de acá es el que definimos anteriormente para el paso anterior para la base de este HNS. Está dado de esta forma, que es un elemento de ese espacio. Entonces, se puede definir de esta forma, ¿no? F de nk más 1. Bueno, acá debería ser puntos suspensivos también. Y esta notación es que cuando nk es 0, esto también es 0, ¿no? No puede ser un negativo. Cuando nk es 0, esto es 0. Lo mismo para acá, ¿no? Cuando nk es 0, todo este punto, todo esto vale 0 también. Bueno, acá debería ser puntos suspensivos. Hay una rápida. Y bueno, de 5 y 8, con estos dos se puede mostrar esto, ¿no? Que, bueno, los que sí han visto, alguno ha visto, por ejemplo, el operador bueno, si han estudiado el oscilador armónico, van a ver que esta fórmula ya es bastante parecida a lo que está ahí en el operador armónico. Bueno, con lo que me refiero, perdón, el oscilador armónico. Lo que me refiero con el oscilador armónico es que los que han tratado de resolver la ecuación de Schrödinger con el potencial de un oscilador armónico, eh, al tratar de hallar sus soluciones, eh, creo que se llama el método algebraico, se llega a bueno, en este caso solo para uno, ¿no? Solo para uno, se llega a este tipo de ecuaciones. O sea, ahí también existe lo que se llama operador de creación y de aniquilación. Y bueno, eso también refleja, hay una cita de un, de Weber, creo que se llama, es un físico, que es premio Nobel, que dice algo así como que la vida de un físico es simplemente tratar de resolver osciladores armónicos cada vez más abstractos. Este sería un argumento para eso.
Otra cosa es que también se podría haber definido directamente el operador en función de esto, ¿no? En función de esto. Pero, y claro, o sea, porque al final como es una base, o sea, como esto es una base, como dije, es una base ortonormal, y si tenemos el espacio, el operador definido en los elementos de la base, ya está totalmente determinado el operador en cualquier elemento HNS, ¿no? Claro, por la linealidad, ¿no? O sea, como es una base ortonormal, entonces ya sabríamos cómo funciona eso. Pero no se define de esta forma porque al definirlo los operadores de esta forma, eh, se puede al menos, bueno, en física me parece que lo ponen de frente, así de esto, ¿no? Bueno, pero para nosotros sería esto para poder hacer un mejor análisis y ver que esto de verdad está bien definido. Bueno, estos operadores, me parece que llegar, o sea, ir de acá para atrás es bastante complicado. Bueno, complicado o engorroso, ¿no? Y acá una propiedad de la 7, bueno, no lo he mencionado, es que este, este, esta es la conjugación, ¿no? Y eso nos va a dar una antilinealidad. Bueno, acá vamos a definir para ver unas propiedades de- del operador de creación y aniquilación también. Lo podemos plantear estas ecuaciones de acá. O sea, en primer lugar definimos esto, ¿no? Dado los elementos gamma de que pertenecen a H, definimos esto, phi n de los gamma como este valor, que va a pertenecer a HNS. Entonces, al aplicar la función, los operadores de creación y aniquilación en esta función, me va a dar estos resultados, o sea, tipo relaciones de recurrencia, ¿no? Y estas fórmulas determinan completamente los valores. Bueno, acá no vamos a explorar mucho, solo lo he colocado para ver alguna propiedad. Esto en realidad es una proposición, pero esto sirve bastante para cuando se hace, bueno, se trabaja un poco sobre el hamiltoniano y tratar de hallar más tratar de hallar ya las soluciones, ¿no? Hacer los cálculos físicos, o sea, para hacer las predicciones. Entonces ahí toma mayor interés. Bueno, ahora sí vamos a definir lo que es el espacio de Fock bosónico. Eh, Como dije anteriormente, la equivalencia de masa y energía permite la creación y destrucción de partículas. Una versión relativísticamente correcta de la mecánica cuántica, o sea, que, que esté en concordancia con la relatividad especial, debe describir sistemas con un número variable de partículas. El espacio HNS, que se definió anteriormente, el espacio Fock bosónico, no, dado este espacio, el espacio de Fock bosónico será simplemente la suma directa de estos espacios. O sea, lo que nosotros podemos hacer es, tenemos el espacio de Fock que describe a una partícula, que describe a dos, bueno, que escriban un espacio, no, ¿no? El espacio H, que describe a ninguna partícula, una partícula, dos partículas, tres partículas, cuatro partículas, y así, ¿no? Podemos, el espacio Fock bosónico que define a n partículas, que varía, sumamos simplemente, pues no todo, hacemos una suma directa. O sea, es una idea bastante simple, ¿no? Y es bastante trivial definir, construir el espacio de Fock. Por ejemplo, si tenemos, digamos, un número 10 a la 23 número de partículas en una muestra, entonces
Entonces, qué tanto se pueden destruir y qué tanto se pueden, eh, o sea, qué tanto se pueden construir y qué tanto se pueden destruir, o sea, qué tanto puede variar. Al parecer no mucho, ¿no? Porque si no la masa de, tú dejas cualquier cosa ahí, un objeto y desaparecería o crecería, ¿no? Entonces se mantiene constante. Pero a nivel microscópico sí pasa, pues, ¿no? O sea, se destruye y se construye nuevamente. Entonces, para el espacio de Fock, para n muy grande sería cero simplemente, ¿no? O sea, eso es lo que voy a exponer más adelante, pero bueno. Este espacio describiría sistemas de cualquier número de partículas idénticas, por lo que acabo de decir, ¿no? O sea, la idea es simple, simplemente uno, todo lo que describe cada partícula y ya está, bueno, lo sumo. Y bueno, para mencionar nuevamente que todavía no se ha unido ninguna idea de la relatividad especial. Y de hecho no vamos a unir, ¿no? O sea, esto requeriría más tiempo. Bueno, en el caso de n igual a 0 definimos ¿no? Y damos a esto, va a representar un elemento de base. Digamos, puede ser uno, ¿no? O sea, esto puede ser uno, que va a ser una base de este set. Leo, se define el espacio de Fock. Bueno, no es este el espacio de Fock, pero no se diferencia mucho ese el espacio de Fock bosónico. Bueno, acá está lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, dado un alfa que pertenece a este espacio, yo lo puedo poner de esta forma, ¿no? Alfa igual a alfa n, donde n es mayor que 0. Con alfa n perteneciendo al HNS, ¿no? Y lo que le digo, ¿no? Para n muy grande sería 0, porque si no fuese así, por ejemplo, si tenemos una muestra, como dije, de 10 a la 23 partículas, entonces a partir de 10 a la 80, por ejemplo, ya tendría que ser 0, porque si hubiese una partícula en ese estado, o sea, si en algún momento hubiese el estado bueno, el espacio de estados HNS con n igual a 10 al 80, con n igual a 10 al 80, o sea, significaría que se han creado suficiente y se ha creado materia, ¿no? De la nada, por decirlo así. Y eso no pasa en la realidad, ¿no? Siempre se mantiene casi constante el número de partículas que se crean y que se destruyen. Bueno, vamos a definir el producto interno, o sea, vamos a definir vamos a hacerlo a este espacio, un espacio con producto interno, al espacio. Y definimos de esta forma, como la suma de productos, donde este índice n significa que es el producto interno de en HNS, ¿no? Y es la suma sobre todo eso. Bueno, y simplemente el espacio de Fock bosónico ya, B sin el 0, sería el conjunto de los elementos B sub 0, acá hay una rata, con norma finita. ¿Y cuál sería acá la norma? Sería, si acá pongo alfa alfa, ¿no? Si pongo alfa alfa, acá me va a dar la norma en el espacio bosónico al cuadrado, igual a la suma de las normas en cada espacio HNS, ¿no? En cada espacio eh, tensorial simétrico. Bueno, ahora vamos a definir ya dentro del espacio de Fock, el espacio de Fock bosónico, vamos a definir los elementos de creación y de aniquilación. Y bueno, lo primero es que en caso de que alfa sea, no, acá, como hemos visto desde un principio, el operador depende siempre de un elemento de eta, ¿no? Es como una representación, no sé si han visto representaciones, más o menos es como una representación de ¿no? Eh, bueno, sería en caso de que alfa sea C,
Recuerden que C es H0S. Ah, no he dicho que es S, pero S simplemente es un nombre para la simetría, ¿no? O sea, para decir que es simétrico. Como dije, HN es la copia de n veces el mismo espacio, o sea, el producto tensorial, y S quiere decir simétrico, ¿no? Cuando se hace simétrico ese espacio. Bueno, sería el subconjunto que es simétrico, el subconjunto de HN que es simétrico, conjunto HNS que es simétrico. Y bueno, en el caso de que vamos a definir, en el caso de que sea alfa igual a 0, el de creación, o sea, acá es un elemento, ¿no? El de creación va a crear eso, ¿no? Y y el de aniquilación lo va a eliminar totalmente. Y ahí, bueno, para n mayor o igual a 1, tengo esto, ¿no? Donde estos hn son los anteriores, ¿no? Son lo anterior que, donde está, acá están los hn. Bueno, sería esto, ¿no? El 6 y el 7, la definición. Sí. A ver, ok. Bueno, y el resultado final, que es, como dije, es bastante trivial construir el espacio de Fock bosónico. Lo que no es trivial o el resultado importante acá es este resultado de acá, ¿no? Este es lo importante del espacio de Fock. Bueno, dado un n mayor a 1, este espacio, este elemento, que es el espacio, el operador de aniquilación, mapea de HNS a HN-1S. O sea, ¿qué quiere decir? Que mapea si tengo un sistema de n partículas, me mapea un sistema de n menos un partícula, donde las partículas son bosones, ¿no? Partículas siguientes. Y para el caso de creación, lo aumenta, ¿no? También tengo que, para el caso de creación de este elemento inicial, me va a dar bueno, no, perdón, para el de aniquilación va a dar 0 y el de creación me va a dar este n, ¿no? Acá es su 0 estamos tomando como 1, así es que si vemos el anterior, acá, si este alfa fuese 1, sería eta nada más. Listo. Y, bueno, y este h es h1s. Acá me parece que es un abuso ¿cómo se llama esto? De notación, decir que los HNS y en particular este H1S es un subespacio de B sub 0, ¿no? Otra, otra característica es que podríamos decir que este es el, ¿cómo se llama? El autoadjunto de es esto, ¿no? Pero bueno, para decir eso falta hacer ese análisis que les dije al principio, ¿no? De operadores. O sea, que no es una tarea trivial también. O sea, para esto tenemos que definir en un subconjunto apropiado, ¿no? Eh, bueno, tiene más interés matemático que físico. Me imagino que en física sí lo usan de frente y no hay problema. Otra cosa es no he hablado del corchete, pero es el operador de conmutación. No he hablado de eso porque al principio, pero también con me parece que a partir de la propiedad, del principio 4 que hablé, ya podríamos demostrar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Simplemente definimos, como tenemos en el
principio 4 me dio una distribución de probabilidad, defino la variancia de esa distribución de probabilidad y luego trato de multiplicar dos varianzas de dos operadores hermitianos asociados a dos observables diferentes y como una aplicación simple de la desigualdad de Schwartz voy a demostrar que eso es, o sea, que puede ser cero, o sea, ese producto puede ser cero, siempre y cuando me den el operador, los operadores conmuten. En el caso de la posición y el momento, por ejemplo, el operador se puede hacer algunos, se puede dar algunos argumentos para decir que el operador de posición es simplemente multiplicar por una X, digamos, unidimensional en el eje X es multiplicar por X, y el operador de momento es derivar respecto de X, multiplicado por una constante. Entonces, al hacer eso, el corchete, este es el corchete de AB, o sea, AB menos BA, ¿no? Eh, no conmutan el operador de posición y el operador de momento. Entonces, la variancia del operador de conmutación y el operador, no, perdón, el operador de momento y el operador de posición eh, es mayor o igual que h sobre 2pi, ¿no? Que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No lo hablé, pero sí es una consecuencia a partir del principio 4. Bueno, otra cosa que también que no he hablado acá es, no he hablado nada acerca de spin, que requiere ya o sea, para hacer eso tendríamos que ya trabajar eh, tratar de unirlo ya, ¿no? Con la relatividad especial y para eso teníamos que hacer un estudio, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La transformación de Lorentz, de la matriz de Lorentz, del grupo de Lorentz, y eso, hacer su análisis y bueno, no vendría caso ahora. Bueno, la otra propiedad es que esto sí conmuta, ¿no? Pero acá no conmuta porque es una creación y una aniquilación. Esto es el producto interno, ¿no? Y bueno, el otro es que el mapeo, este mapeo eta es lineal, mientras que el mapeo es antilineal. Es porque la definición de este mapeo es con sigma, con el conjugado, ¿no? Que les dije anteriormente. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones. Antes de eso, bueno, acá no hemos llegado a este resultado final, pero de acá faltaría trabajar lo que hice en el principio 5, ¿no? Trabaja cómo evoluciona. O sea, lo interesante acá sería estudiar, por ejemplo, pasar a estudiar cómo funciona o sea, cómo esto se aplica y tratar de hallar un hamiltoniano y ver cómo funciona, cómo es la evolución temporal, ¿no? Y qué es lo que evoluciona también. Pues, al final se va a trabajar con estos operadores. La idea es trabajar con funciones que son evaluadas como operadores, ¿no? De valor. O sea, funciones que van a esto, ¿no? Que van de un eta a un operador. Por ejemplo, acá van de un chi a un operador, ¿no? Ese tipo de funciones. Bueno, las conclusiones es lo que les decía, ¿no? Que para construir los hamiltonianos, la idea siempre es construir los hamiltonianos, ¿no? O sea, para ver cómo evoluciona la teoría y tratar de sacar algunos resultados de ahí. Y son estos justamente los que sirven para construir los hamiltonianos. Bueno, eso ya no he colocado es como se trabaja, pero falta bastante, ¿no? Para tratar de llegar a eso. El objetivo ha sido ver el espacio de Fock principalmente, como la motivación física que hay para definirlo de esa forma y este resultado de acá. Bueno, las conclusiones es que si H es el espacio de estados apropiados para escribir una sola partícula, un cierto subespacio de este producto tensorial es el espacio de estados apropiado para escribir un sistema de n partículas indistinguibles. Para el caso de los bosones, el subespacio es
de los tensores simétricos. El espacio de Fock bosónico, lo que es simplemente la suma directa de estos, es el espacio de estados apropiado para describir sistemas de cualquier número del mismo tipo de bosones, ¿no? O sea, de un número variable de bosones. Y la estructura fundamental del espacio bosónico es la construcción de los operadores de creación y de aniquilación, que cumplen todas esas propiedades que se mencionó anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla, activar su micrófono o escribirla por el chat. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Sí, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, me pareció bastante interesante. Ah, bueno, pues en mi caso yo estoy comenzando recién a estudiar todo lo que es física teórica. Y bueno, primera pregunta es, ¿qué referencias estás usando? bueno, ¿tú eres de física o de matemática? Soy de matemática. Acabo de comenzar el doctorado, pero recién estoy entrando a lo que es la física. Un libro excelente para empezar a estudiar mecánica cuántica es el de Hall. Tiene, creo que se llama Teoría cuántica para matemáticos. Tiene dos libros, creo. Uno es sobre espacios de Lie, o sea, álgebras de Lie y eso, y el otro es sobre mecánica cuántica teoría cuántica para matemáticos, se llama el libro. Ese libro es de hecho, o sea, he intentado estudiar con ese libro para los cursos de física, pero no da, pues, ¿no? O sea, porque no, en física nos están interesados al menos en dar otras cosas. Y para la parte, bueno, ese libro es bastante completo, incluso a los capítulos finales tiene lo que es un poco de cuantización geométrica, o sea, tratar de llegar de mecánica clásica mediante la formulación hamiltoniana a la mecánica cuántica, ¿no? A los operadores. Que es algo, por ejemplo, que acá no he hecho nada, no he hablado nada de mecánica clásica, de frente me he pasado a los principios de mecánica cuántica. Pero para tratar de hacer un puente, también habla un poco este libro. Incluso hay la formulación de integrales de Feynman, todo. Es bien completo el libro. Luego, de eso, si tú quieres estudiar esto de teoría cuántica de campos, hay un libro, el de Folland, el mismo que tiene el libro de análisis real. Eh, Se llama una guía turista, algo así, para matemáticos, a la teoría de campos, de Gerald Folland. Bueno, esos son los libros, y el libro, este, bueno, si usted ya tiene doctorado, el del IAS, ¿no? Que se llama un curso de campos y cuerdas, creo que se llama, que son 2 tomos del 99, pero es muy denso, o sea, ese libro, no sé, creo que hasta los mismos matemáticos lo ven, o sea, incluso en el Folland habla que el Folland puede ser una introducción para ese libro. Creo que ese libro es el más completo, ¿no? Incluso tiene mecánica cuántica, todo, pero ya habla de álgebras, álgebras estrella y ya o sea, es bastante riguroso ese libro. Genial, genial, genial. Bueno, sería interesante tal vez después de esta conferencia o tal vez en otro momento ponernos en contacto porque de verdad me gustaría saber más. Específicamente tú en qué área te estás enfocando de la física teórica. Ahora estoy viendo lo que es teoría cuántica de campos, o sea, Ujú. estoy viendo la parte axiomática, ¿sí? O sea, claro, esto, ¿no? O sea, he estado viendo, tratar de estudiar un poco sobre
electrodinámica cuántica, ¿no? Hacer como una aplicación. Pero, o sea, para la parte matemática sería esto, ¿no? O sea, sería cuántica de campos. Bueno, y esto falta un montón, ¿no? Esto es simplemente el principio. De acá, por ejemplo, esto faltaría empezar a estudiar relatividad especial, estudiar el grupo de Lorentz, sus representaciones, el grupo de, ¿cómo se llama esto? El que es su compañero del grupo de Lorentz, pero es el no lineal. Luego, pasar a los modelos de juguete, luego pasar a levantar los infinitos, o sea, renormalización, todo. Ahí es donde está lo verdaderamente interesante, ¿no? Cómo eliminar, levantar infinitos, o sea, levantar las integrales infinitas, teorías Gauge, todas esas cosas que no he hablado acá, ¿no? Esto es solo una introducción. Chévere, chévere. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Ok, Abraham, muchas gracias. Bueno, también hay otra pregunta de Luis Vigo, si hay una relación entre espacio de Fock bosónico con el fermiónico. Sí, no he terminado de ver la construcción, pero el espacio de bosones fermiónicos, en primer lugar, la matriz tiene que ser antisimétrica, o sea, es la parte antisimétrica, ¿no? Bueno, los fermiones, como dije, alguna diferencia entre los fermiones y los bosones es que los fermiones, por ejemplo, tienen spin entero, semientero, siguen la estadística de Fermi-Dirac, los fermiones. Por otro lado, los bosones siguen la estadística de Bose-Einstein. Esto para describir cómo son muchos bosones en mecánica estadística. Y bueno, la función de onda de un... Bueno, acá no he hablado de función de onda, sino de estado, ¿no? He dicho que es un estado que representa. Pero bueno, se entiende que la función de onda es un elemento de ese espacio de estado, ¿no? En este caso de este HNS. La función de onda para un bosón debe ser simétrico y la función de onda para un fermión debe ser antisimétrica. Entonces, se toma la parte antisimétrica y ahí se hace la construcción del espacio de foco fermiónico. Bueno, también te piden tu correo para que en el chat, para que lo escribas. A ver. Me prendí mi cámara. Ah, bueno, con eso estaríamos acabando. Sí, bueno, ya no hay más preguntas, así que con eso estaríamos acabando y gracias por asistir a todos. Bueno, el próximo ciclo ya van a ser presenciales las clases, así que ya vamos a retomar la actividad normal. Muchas gracias a todos por asistir y gracias por tu presentación. Sí, gracias a todos por asistir. Gracias. Hasta luego.